como creyentes, ¿qué es lo que dice la Biblia acerca de cómo responde la Biblia a esta pregunta? ¿Cuál es el fin principal de la existencia del hombre? Hay un catecismo de Westminster, no sé si lo conocen, son preguntas y respuestas, ¿cierto? Y la primera pregunta de este catecismo es esta: ¿cuál es el fin principal de la existencia del hombre? ¿Cómo responde? El fin principal de la existencia del hombre es glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Y esto es lo que realmente la Biblia nos muestra a través de sus páginas, ¿cierto? El fin de la existencia del hombre es la gloria de Dios, ¿cierto? Y dentro de este fin, gozar de Él para siempre, ¿cierto? El universo y todas las cosas que son creadas tienen su fin, su último fin, en Dios mismo, no en el hombre. El fin por el cual Dios nos creó no somos nosotros, es Él y su gloria. Leamos Salmos 19:1 dice: los cielos proclaman la gloria de Dios y la expansión anuncia la obra de sus manos. ¿Cierto? ¿Los cielos proclaman qué? ¿La gloria del ser humano? No. Los cielos proclaman la gloria de Dios. Vemos otros pasajes ahí en Romanos 11:36, dice: porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria para siempre. Amén. Y en Colosenses 1:16 vemos que porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos o dominios, poderes o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Hermanos, la gloria de Dios es el fin por el cual todas las cosas fueron creadas. Y respondiendo a la pregunta, el fin por las que Dios nos ha creado a nosotros. Por tanto, el fin más alto de nuestra existencia es glorificar a Dios y gozarnos en Él para siempre. Ahora, habíamos visto acerca de una frase, ¿cierto?, que vimos en la Escuela de Misiones con respecto a cuál es el fin de las misiones, ¿cierto? Y vimos que las misiones no son el objetivo último de la iglesia, ¿cierto? Acá voy a poner la frase. Las misiones no son el objetivo último de la iglesia. El objetivo último es la adoración. Las misiones existen porque no hay adoración. La adoración es el objetivo último y no las misiones, porque Dios es la realidad última, no el hombre. Cuando esta era se acabe y los millones de redimidos se postren ante el trono de Dios, las misiones dejarán de existir. Es una necesidad temporal, pero la adoración permanece para siempre. Hermanos, hemos visto que el fin principal de la existencia del hombre y el fin principal de la existencia de todo el universo es la gloria de Dios. Las misiones no son la excepción. Las misiones apuntan al objetivo principal de la creación de todas las cosas, que es esta gloria. Las misiones buscan que la gente de toda la nación, ¿cierto?, adoren a Dios como nosotros le adoramos. El objetivo entonces de las misiones es la gloria de Dios. Ahora, pensemos un poco en este objetivo, glorificar a Dios. ¿Esto es lo que hace el hombre generalmente? ¿Esto es lo que hacemos nosotros constantemente? Esperemos que sí, ¿cierto? Pero la verdad es que el ser humano hace todo lo contrario, no glorifica a Dios, ¿cierto? Si recordamos en el jardín del Edén, ¿cierto? Dios le había dicho a Adán y Eva que pueden comer de todos los árboles que yo les proveí, ¿cierto? Excepto de uno. ¿Qué hizo Adán y Eva? Comieron de este fruto, ¿cierto? Pero lo interesante es la manera en la que Satanás tentó a Eva, ¿cierto? Y también a Adán. Él dice
Pues sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos. ¿Y qué? Seréis como Dios, conociendo el bien y el mal. Lo que hizo dudar a Eva, ¿cierto? Y a Adán, para comer de este árbol es esta frase. Ustedes van a ser como Dios, ¿cierto? Esto es totalmente contrario al objetivo por el cual Dios creó a Adán y Eva. Dios creó a Adán y Eva para que Él se llevara la gloria. Pero ahora ellos dijeron, bueno, si comemos de este fruto, vamos a ser como Dios. Y quizás podamos llevarnos esta gloria, ¿cierto? Si pensamos un poco también en cuál fue el pecado de Satanás, ¿cierto? Por el cual fue echado del cielo. Que él quería llevarse la gloria que le corresponde al Señor. Dios es el único digno y solo a Él es la gloria, a ninguna otra cosa. Acá en Romanos 1, del 20 al 23, Pablo nos va a hablar acerca de una espiral de pecado que el hombre tiene, ¿cierto? Y va a empezar a hablar de cómo el hombre es sumamente pecador. Pero lo primero que dice Pablo en Romanos 23, en Romanos 1 del 20 al 23, la primera cosa que el hombre hace y por la cual todos los demás pecados vienen es exactamente lo que estamos hablando, ¿cierto? Porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad se han hecho con toda claridad, se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que no tienen excusa. Versículo 21. Pues aunque conocían a Dios, no le honraron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se volvieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible por una imagen en forma de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. La base de todos los pecados está en la adoración a otra cosa que no sea Dios. Pónganse a pensar un poco. ¿Por qué hacemos lo que hacemos, cierto? ¿Por qué pecamos? A veces buscamos satisfacer nuestras necesidades, ¿cierto? A través de otras cosas que no sean Dios. Eso es un pecado, porque va en contra del propósito por el cual Dios nos creó. Esto es lo que Pablo menciona de estas personas. Después de estos versículos, Pablo va a empezar a hablar de cómo el hombre ha seguido pecando o cómo esta espiral de pecado sigue bajando, ¿cierto? Y el hombre comete pecados horribles, ¿cierto? Pero todo comienza por no glorificar a Dios, por cambiar la gloria de Dios por cosas terrenales, ¿cierto? Y ahí podríamos pensar en imágenes, ¿cierto? De animales o cualquier cosa, pero en realidad la idolatría va mucho más allá de simplemente imágenes terrenales, ¿cierto? La idolatría es un problema del corazón. El pecado nace de no cumplir con el propósito por el cual Dios nos ha creado, que es glorificarle a Él y disfrutar de su gloria, ¿ya? Si no glorificamos a Dios, nuestra existencia pierde todo el sentido. Si no glorificamos a Dios, no tiene sentido nuestra existencia, porque el fin por el cual Dios nos creó es su gloria. Entonces, esto es algo totalmente triste, ¿cierto? El hombre no glorifica a Dios. Y por lo tanto, el hombre se vuelve inútil. Porque el propósito por el cual fue creado, ¿cierto? Ser instrumentos de la gloria de Dios, ya no existe. El hombre se vuelve inútil. Y la Biblia nos habla de que el pecado trae el juicio, ¿cierto? El pecado trae el juicio. Las misiones existen, como mencionamos anteriormente, porque aún existe gente que no glorifica a Dios. Muchas, millones de gente, ¿cierto? Millones de personas que no glorifican a Dios porque no lo conocen, ¿cierto? O porque han decidido glorificar a otras cosas, a sí mismos, ¿cierto? A otra religión, a otros dioses falsos, ¿cierto? A cualquier tipo de ídolos. Entonces, hermanos, este es el propósito por el cual tenemos que hacer misiones.
El propósito por el cual tenemos que hacer misiones no es para ser conocidos como una iglesia misionera, ¿cierto? El propósito por el cual hacer misiones no es para que otras iglesias también se llaman IBBC, ¿cierto? Pero con otro apellido. El propósito por el cual hacemos misiones y debemos preocuparnos por las misiones es por el propósito mismo de nuestra existencia, la gloria de Dios. Ningún otro propósito dará gloria a Dios, solamente este. Buscar que otras personas conozcan de Dios, le glorifiquen y se satisfagan completamente en Él. Hermanos, el no dar gloria a Dios es un pecado horrible. Y es el nacimiento de todos los pecados nace en no dar la gloria a Dios. Ahora, ¿cuál tiene que ser nuestra visión hacia las personas que no dan gloria a Dios? ¿Cierto? Podríamos pensar desde nuestra posición, ¿cierto? Nosotros intentamos dar gloria a Dios. Bueno, realmente eso no es tan cierto, ¿cierto? Día a día fallamos en esto. Y aún tenemos ídolos dentro de nuestro corazón, y quizás el ídolo más grande dentro de nuestro corazón somos nosotros mismos, ¿cierto? Y aunque queremos buscar la gloria de Dios, ¿cierto? Hacer lo que a Dios le agrada, la realidad es que muchas veces no lo hacemos. Y buscamos la satisfacción en otras cosas que no sea Dios. Somos pecadores, igual que las personas que no conocen al Señor. Pero ¿cuál es la diferencia, hermanos? Hemos recibido misericordia. ¿Cuál debe ser entonces? ¿Cómo debemos mirar a las personas que están fuera de la iglesia? ¿Cómo debemos mirar a las personas que no conocen la gloria de Dios? Quizás podríamos juzgarlas, ¿cierto? Nosotros glorificamos a Dios. Nosotros estamos cumpliendo, o queremos al menos cumplir, con el propósito por el cual fuimos creados. Ustedes no. Podríamos juzgarlas, ¿cierto? ¿Cuál tiene que ser, entonces, nuestra visión hacia el mundo? Nuestra visión hacia el mundo tiene que ser la misma visión que Jesús tuvo hacia el mundo. Jesús es Dios, ¿cierto? Y Él es el único que merece la gloria. Cuando no glorificamos a Dios, o cuando el mundo no glorifica a Dios, el ofendido es Cristo. El ofendido es Dios. Y Dios promete que hay una consecuencia por esto, ¿cierto? Si tú no vives como yo, con el propósito con el cual yo te creé, hay una consecuencia. El pecado trae la muerte, ¿cierto? La paga del pecado es la muerte. Jesús podría destruir a toda la humanidad, ¿cierto? Dios podría destruir a toda la humanidad o mandar a todos a la condenación. Y esto sería justo, porque todos hemos fallado, porque todos no hemos glorificado a Dios como se merece. Pero la actitud de Jesús es un poco diferente a lo que podríamos pensar. Marcos capítulo 6, versículo 32 dice: y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo odio, ¿no? Y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor. Y comenzó a enseñarles muchas cosas. La persona que fue ofendida por robarle la gloria, ¿cierto? Actuó de una manera totalmente diferente a la que muchas veces nosotros actuamos. Actuó con compasión. Y hermanos, nosotros hemos recibido esta compasión, hemos recibido esta misericordia. Por eso estamos aquí. Estamos aquí solamente por la gracia de Dios, no por nada que nosotros pudiéramos haber hecho. La salvación tiene su fin en Cristo, ¿cierto? Y en su gloria. Pero nosotros hemos sido, o hemos recibido también, parte de eso. Somos salvos porque Dios tuvo misericordia de nosotros. A pesar de nuestras fallas, a pesar de nuestros pecados, a pesar de que nosotros no queríamos acercarnos a Dios, Él se acercó a nosotros y tuvo misericordia de nosotros. Tuvo esa compasión por nuestras almas.
El mundo no adora a Dios como merece ser adorado. Y hemos visto que la gloria de Dios es lo que debe movernos a las misiones, ¿cierto? Que el Evangelio sea predicado en todo el mundo para que muchas personas más se adoren al Señor y se postren ante Él. Pero al mismo tiempo, hermanos, otra motivación que debe movernos hacia las misiones es la compasión por los perdidos. La misma compasión que Cristo tuvo hacia los perdidos. La misma compasión que Cristo tuvo hacia nosotros. Y Él tuvo compasión de las personas porque veía que eran como ovejas que no tenían pastor. Hermanos, si nos cuesta movernos por las misiones, si nos cuesta entender lo importante de las misiones, quizás no estamos entendiendo profundamente lo que significa el Evangelio. Porque en el Evangelio, hermanos, la gracia de Dios y su misericordia nos da salvación. Dios ha sido misericordioso con nosotros a pesar de nuestros pecados. Nosotros merecíamos la condenación, igual que las personas que no adoran a Dios merecen la condenación, pero hemos recibido misericordia. La misma misericordia que nosotros hemos recibido debemos otorgarla a otras personas, ¿cierto? Perdón. Necesitamos mover nuestros corazones hacia lo que La compasión que debemos tener hacia los pecadores que no conocen a Cristo nace entonces de la compasión que nosotros mismos hemos recibido por parte de Dios. Nuestros pecados eran abundantes, hermanos, pero aún así Dios tuvo misericordia de nosotros. Dios nos ha liberado de la paga del pecado. Hemos sido bendecidos por el Señor de manera infinita. No solo Dios nos ha rescatado de las llamas del infierno, sino que también Dios nos ha adoptado como sus hijos. En Él podemos estar confiados porque Dios nos protege con su poder. Tenemos esperanza de nuestra salvación a pesar de nuestras fallas. Dios nos promete que nuestra salvación, ¿cierto? Que la salvación que Él nos da nunca va a terminar. A pesar de que muchas veces nosotros tampoco estamos glorificando a Dios. A pesar de que muchas veces nosotros pecamos de manera horrible en contra del Señor. Dios nos dice, tú eres mi hijo, yo te he salvado, y eso siempre va a ser así. Dios tiene misericordia de nosotros, hermanos. Esa misma misericordia debe movernos para tener misericordia hacia otros. Hermanos, existen millones de personas que se pierden hoy porque no conocen a este Dios que nosotros hemos conocido. Existen millones de personas que hoy, si mueren, van a ir al infierno. Y esa es una realidad, hermanos, que muchas veces nosotros intentamos pasar por alto, ¿cierto? O minimizar. Pero la verdad es, hermanos, que si una persona no conoce a Dios y no le glorifica, su fin es el infierno. Hermanos, tenemos que tener compasión por estas personas, porque Dios ha tenido compasión por ellas. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Esta gran verdad nosotros la conocemos. Ese versículo quizás es uno de los versículos más conocidos en todas las iglesias, ¿cierto? Pero la gran verdad que nos habla este versículo es el amor que Dios tuvo hacia personas que no tenían amor por Él. Y nosotros hemos conocido este amor. Si no tenemos amor por las misiones, si no tenemos compasión por los perdidos, ¿hemos comprendido realmente el Evangelio? Porque recuerde en qué condición estábamos nosotros antes de Jesús. Destinados al lago, al azufre, ¿cierto? Al lago de fuego. Condenados a pagar por nuestros pecados. Pero Dios tuvo misericordia de nosotros. Tristemente muchas veces vemos a las personas pecadoras, ¿cierto? Al mundo. Y los condenamos, en realidad. Decimos, bueno, ellos se lo merecen. Muchas veces vemos
el pecado de otros y decimos, oye, eso está mal, ¿cierto? Vemos abusos, vemos asesinatos o un montón de pecados que podemos ver día a día, ¿cierto? Si prende la tele, en cualquier canal, en cualquier matinal, que ahora parece que son noticieros, ¿cierto? Vemos todos estos pecados. Y muchas veces nuestra reacción ante eso es, ojalá hayan presos, ¿cierto? Eso es lo mínimo que decimos, ¿cierto? Ojalá tengan un final no tan bueno. A veces juzgamos demasiado a las personas que están haciendo simplemente lo que su naturaleza les dice que hacer. Hermanos, si nosotros no hemos pecado de esta manera, ¿cierto? Si nosotros no hacemos lo que ellos hacen, es solamente por la misericordia del Señor. Si no fuera por el Señor, seríamos igual que ellos. Por lo tanto, necesitamos tener compasión por ellos. Ellos están pecando, están deshonrando al Señor. Pero el Señor puede rescatarlos y puede hacerlos nuestros hermanos. Y pueden también glorificar al Señor. Romanos 10, del 13 al 14. Porque todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán en aquel que no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel que no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Sabemos que la salvación pertenece al Señor. Nosotros no podemos salvar a nadie. Pero también sabemos que Dios va a salvar a las personas a través de la predicación de su palabra. Y tenemos el privilegio, hermanos, y la responsabilidad de nosotros predicar el Evangelio. Nosotros somos el instrumento que Dios utiliza para que su palabra sea expuesta a las personas. Esto es lo que hemos sido comisionados como iglesia. Ir por todo el mundo y ¿qué hacer? Predicar el Evangelio. Hermanos, es nuestra responsabilidad predicar el Evangelio. Es nuestra responsabilidad llevar a otros el amor de Dios y la compasión y la misericordia que nosotros hemos recibido. Si no tenemos amor por las misiones, hermanos, hay algo malo dentro de nosotros, porque nosotros recibimos esa misericordia. Entonces, hermanos, el motor de hacer misiones, primeramente es la gloria de Dios, pero también el motor de las misiones es la compasión hacia los perdidos. Vuelvo a repetir, millones de personas hoy en día se pierden porque el mensaje de Dios no está siendo expuesto. Millones de personas se pierden hoy porque no glorifican a Dios. Entonces necesitamos tener esa compasión. Hermanos, piensen un poco en pasar una eternidad lejos del Señor, ¿cierto? ¿Nos gozamos del Señor día a día? Espero que sea así, ¿cierto? Somos bendecidos por el Señor día a día en muchas cosas, ¿cierto? Toda nuestra vida como creyentes, ¿cierto? Las vivimos para glorificar a Dios, pero también recibimos un montón de beneficios por nuestra salvación. Hermanos, imagínense estar sin el Señor por la eternidad. Es horrible. Ahora imagínense sufrir una condenación eterna en el infierno sin ninguna posibilidad de salvación, sin Cristo, totalmente solos. Es horrible, hermanos. Las llamas del infierno tienen que llenarnos de compasión por las personas perdidas. Pero no solamente eso, hermano. No solamente tenemos que predicar, ¿cierto? Y asustar a las personas diciéndole, si no recibes al Señor, ¿cierto? Vas a ir al infierno. No solamente tenemos que mostrarles eso. Obviamente tenemos que hablar acerca de esta gran realidad, ¿cierto? Y hablar acerca de la condenación que les espera,
si no glorifican al Señor. Pero hermanos, esto no es todo. La fe salvadora no es solamente el miedo de la condenación. La fe salvadora es abrazar a Cristo y amar a Cristo en nuestras vidas. Esto es lo que realmente nos salva. No solamente el no querer ir al infierno, no solamente el recibir las bendiciones de la salvación. La fe verdadera es abrazar a Cristo como el Señor de nuestras vidas. De nada sirve solamente querer, acepto este mensaje porque no quiero ir al infierno realmente, porque no quiero pasar una eternidad sufriendo físicamente, ¿cierto? No quiero que mi alma pase una eternidad de sufrimiento, ¿cierto? Esto no es todo, hermanos. Amamos al Señor. De otra forma, quizás muchas personas estarían felices con estar en el cielo, pero sin Cristo, ¿cierto? La fe verdadera no solamente nos salva de la condenación, pero también nos lleva a vivir una vida donde Cristo es el Señor de nuestras vidas. No solo amamos las cosas que Dios nos otorga, sino que lo amamos a Él por sobre todas las cosas. O al menos esto es lo que deberíamos hacer, ¿cierto? No deberíamos anhelar el cielo simplemente para salvarnos del infierno. Debemos anhelar el cielo para estar con Cristo para siempre. La fe salvadora es acercarse a Jesús para satisfacer la sed que tenemos en el alma. Juan 6:35 dice, Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene no tendrá hambre y el que en mí cree nunca tendrá sed. Hermanos, tenemos que satisfacernos de Cristo todos los días de nuestra vida. La compasión debe tener como propósito el despertar en la gente un deleite en Jesús y no solo advertirles del terror que es estar en el infierno. Entonces, ¿qué es lo que nos debe mover para las misiones, hermanos? Primeramente, la gloria de Dios. En segundo lugar, la compasión por los perdidos, por la condenación, ¿cierto? Pero juntamente con esto, debemos anhelar que las personas, al igual que nosotros, abracen a Cristo y abracen el Evangelio. Debemos anhelar que las personas quieran, ¿cierto? Que el Señor sea, que Cristo sea su Señor. Esto es lo que debe motivarnos hacia las misiones. Entonces, la compasión por los perdidos y la gloria de Dios. Ahora, esto puede parecernos algo como contradictorio, ¿cierto? ¿Cuál es nuestra motivación? ¿El hombre o el Señor? ¿Cierto? Si pensamos en la compasión hacia los perdidos, estamos pensando en el hombre, ¿cierto? Cuando hablamos acerca de la gloria de Dios, estamos pensando en el Señor. ¿Cuál tiene que ser nuestra motivación entonces para las misiones? ¿Cuál de las dos? Ambas. Esta es la manera en la que Jesús nos enseñó, ¿cierto? Él tuvo compasión por los perdidos. Nosotros tenemos que tener compasión por los perdidos. Tenemos que anhelar que la gloria de Dios sea alabada en todo el mundo. Pero también tenemos que compadecernos por los perdidos que no alaban al Señor. Son dos cosas, son dos caras de una misma moneda. Son dos cosas que deberíamos buscar. Hermanos, acá hay una cita de John Piper que me gustó mucho. Dice, Dios es más glorificado en nosotros cuando estamos más satisfechos en Él. El buscar que las personas se salven es glorificar a Dios. Porque cuando las personas glorifican a Dios y se satisfacen en Él, Dios es glorificado. Recuerden cuál es el objetivo principal por el cual fuimos creados. Glorificar a Dios para siempre, ¿cierto? Y gozarnos en esa gloria. El satisfacernos en el Señor glorifica a Dios. Entonces, hermanos, estas dos cosas
son dos caras de una misma moneda. Compasión por los perdidos y una pasión tremenda por la gloria de Dios. El propósito de la compasión para rescatar a los pecadores del sufrimiento eterno y el propósito de nuestra pasión por ver a Dios honrado no está en conflicto. Los pecadores escapan del infierno y honran a Dios con el mismo comportamiento, atesorando todo lo que Dios es para ellos en Cristo. ¿Debe importarnos las misiones entonces, hermano? Si queremos seguir el propósito por el cual fuimos creados, debemos amar las misiones. No hay otra alternativa. Si amamos a Dios, amamos las misiones. Porque las misiones hacen que otras personas en diferentes partes del mundo, o también en nuestro país, ¿cierto? En nuestra ciudad, conozcan a Dios y le glorifiquen. ¿Estamos teniendo este amor por las misiones, hermanos? Si no tenemos amor por las misiones, si no podemos tener compasión por los perdidos, leamos nuestra vida. ¿Qué está ocurriendo en nuestro corazón? Si no tenemos pasión por los perdidos, no tenemos pasión por Dios. Porque lo que nos motiva a predicar el Evangelio es que la gloria de Dios sea glorificada por otros. Hermanos, si la gloria de Dios y la compasión por los perdidos no nos mueve, arrepentámonos para que el Señor nos salve de nuestros pecados. Si la pasión por los perdidos no nos mueve, estamos totalmente cegados a lo que el Evangelio significa. A pesar de nuestros pecados, Dios nos salvó. Efesios 1:1. Él nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Leamos de nuevo Salmos capítulo 67, versículo 3 al 4. Salmo 67. Te den gracias todos los pueblos, oh Dios. Todos los pueblos te den gracias. Alégrense y canten con júbilo las naciones. Porque tú juzgarás a los pueblos con equidad y guiarás a las naciones de la tierra. Hermanos, debemos anhelar que toda la tierra sea llena de la gloria de Dios. Debemos anhelar esto con nuestras vidas. ¿Es importante la misión? Es sumamente importante, porque la gloria de Dios no está siendo glorificada. Si realmente queremos cumplir con el propósito por el cual fuimos creados, predica el Evangelio a otros, para que la gloria de Dios sea exaltada. A veces nos cuesta, porque no podemos mirar más allá de nosotros mismos. Si no podemos mirar más allá de nosotros mismos, recuerde lo que el Evangelio hizo por usted. A pesar de sus pecados, a pesar de nuestras fallas, Dios nos salvó. Vamos a terminar leyendo esta frase. Dice: las misiones no son el objetivo último de la iglesia. El objetivo último es la adoración. Las misiones existen porque no hay adoración. La adoración es el objetivo último y no las misiones. Porque Dios es la realidad última, no el hombre. Cuando esta era se acabe y los millones de redimidos se postren ante el trono de Dios, las misiones dejarán de existir. Es una necesidad temporal, pero la adoración permanece para siempre. ¿Estamos adorando a Dios, hermanos, en nuestra vida? Espero que sea así. Si no le estamos adorando, tenemos esperanza. Hagámoslo. ¿Estamos cumpliendo con el propósito por el cual Dios nos creó? Espero que sí. Si no lo estamos cumpliendo, hagámoslo, hermanos. Nadie va a entrar al cielo
¿Qué es lo que esperamos del cielo? ¿Cierto? Adorar al Señor para siempre, ¿cierto? Es lo que siempre pensamos. Queremos ir al cielo porque vamos a adorar al Señor. Hermanos, nadie va a entrar al cielo si no está haciendo eso hoy en la tierra. Si deseamos adorar al Señor para siempre en el cielo, ¿por qué no le adoramos hoy en la tierra? Vuelvo a repetir, ninguno que no adora al Señor en la tierra, le adorarán en el cielo por la eternidad. ¿Son importantes las misiones entonces, hermanos? Vamos a ver.